con la segunda ponencia de esta jornada. Os adelanté que la segunda va a ser impartida por un ingeniero de caminos, es Roberto Morado García, es un ingeniero con amplia experiencia en redacción de planeamiento y específicamente en la redacción de proyectos de urbanización, que es la parte de la gestión, quizá con menos vinculación a la legislación urbanística, porque los nuevos criterios los nuevos objetivos de sostenibilidad, racionalidad y eficacia están más vinculados a las normas técnicas. Seguramente que también hay que hacer incidencia en la legislación urbanística, pero menos en la gestión, en la reparcelación o en la gestión por compensación que nos ha contado antes Félix de la legislación es más potente. Bueno, os dejo. Muy bien. Esto se me oye perfectamente, ¿no? Sí. Igual me levanto porque estoy más cómodo. Buenas tardes a todos. Lo primero que me gustaría hacer es felicitar al Colegio de Arquitectos antes de nada, porque yo creo que este curso es una iniciativa excelente. Cuando me planteó Fran el objeto del curso y me propuso, me contó su plan de que yo participase, me contó un poco de qué iba a ir el asunto y me dice que tenía una pinta estupenda, y la verdad es que, aparte de estar hoy aquí, yo he asistido como alumno todos los días y me parece que el curso está resultando muy interesante. Es un curso que ha ido de lo general a lo particular. A medida que hemos ido descendiendo a lo particular, ha aumentado, digamos, el interés por el debate, y espero que eso siga siendo así, ¿no? Yo creo que en los primeros días se habló de los principios generales del urbanismo, de la ordenación del territorio, y poco a poco se ha ido descendiendo a través, primero, de los análisis de las evaluaciones ambientales, posteriormente de los planes generales y después de la planificación del fragmento, de los planes parciales, etcétera. Y bueno, pues hoy nos toca hablar digamos, del último escalón, quizá de lo más concreto. Félix ha hablado de la gestión y a mí me toca hablar, a mí como ingeniero, me toca hablar de los proyectos de urbanización. Me siento muy honrado de que hayáis considerado que tengo algo que decir, porque la gente que me ha precedido es gente de una valía extraordinaria. De hecho, en fin, yo estos días atrás ha habido alguna ponencia que me ha parecido francamente brillante. Espero, en fin, a estar a la altura va a ser imposible, pero al menos no desmerecer. Bueno, me corresponde, por lo tanto, hablar de los proyectos de urbanización. De todas maneras, antes de entrar en el proyecto de urbanización, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción. Espero no repetirme, porque en fin, llevamos ya varias semanas hablando de estos temas y lo que yo tenga que decir ahora no va a añadir nada a lo que ya se ha dicho, pero sí que quiero hacer esta pequeña introducción porque de alguna manera se va a entender mejor el contenido del resto de mi intervención. Cuando me planteó Fran en la ponencia, me habló de que el objeto podía ser el proyecto de urbanización desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Bueno, inmediatamente me planteé que no tenía mucho sentido fragmentar un concepto como la sostenibilidad, que nos remite de una manera inmediata. La sostenibilidad es un concepto muy transversal, nos remite de una manera inmediata al menos a tres aspectos básicos, que son aspectos económicos, sociales y, sin duda, también ambientales. Mi ponencia va a ir referida, insisto, una pequeña introducción. A continuación hablaremos del proyecto de urbanización en un contexto determinado. El proyecto de urbanización es un proyecto de obras, pero con un contexto, con un antecedente que normalmente es el planeamiento de desarrollo, y con un objetivo que es proyectar un trozo de ciudad, proyectar un trozo de ciudad que se recualifica o proyectar un trozo de ciudad que se genera. Más adelante continuaríamos con un análisis del proyecto de urbanización ya más inserto en la reflexión que venimos teniendo a lo largo de estos días, en el sentido de qué manera podemos incorporar criterios de
sostenibilidad y eficiencia a los proyectos de urbanización. A continuación hablaremos un poquito de cuáles serían los elementos en los cuales habría que incidir en el momento en el que proyectamos para trabajar en la calidad de lo que va a resultar del espacio proyectado. Hablamos del proyecto y necesariamente también de la obra que viene a continuación, es decir, del espacio proyectado, de la urbanización que hay que construir. Y finalmente, me gustaría dejar encima de la mesa algunos elementos para el debate, para la reflexión. Después, en fin, el moderador de la mesa adoptará el criterio que considere oportuno, recogerá si le parece interesante algunos de ellos o hablará o nos propondrá que hablemos de lo que él considere. En cualquier caso, hay una serie de puntos, que especialmente 2 o 3, que sí que me parece que son puntos importantes y que merecería la pena debatir. Empezamos, por lo tanto, por esta pequeña introducción, a ver si esto funciona. Esto es. Bueno, ¿qué podemos entender como sostenibilidad en el ámbito del urbanismo? Vamos a ver, la sostenibilidad inmediatamente, insisto, nos remite a 3 conceptos que van en ella, porque la sostenibilidad, insisto, es un concepto transversal. Tenemos que hablar de sostenibilidad desde el punto de vista económico, ambiental, social, etc. Hace pocos días leía un artículo de José Fariña, que yo creo que va a estar la semana que viene aquí, en el que incorporaba, supongo que una definición que no sé si será suya, pero me parecía una definición bastante precisa y simple de lo que significa la huella ecológica. Si queremos abordar el urbanismo, la construcción de fragmentos urbanos desde un punto de vista de la sostenibilidad, tenemos que plantearnos reducir la huella ecológica que es necesaria para ese tipo de actuaciones. Decía Fariña en ese artículo que la huella ecológica se define de una manera muy simple y elocuente como la cantidad de territorio, de suelo, que una comunidad determinada, de un determinado tamaño y con unas pautas de consumo determinadas, necesita para su desenvolvimiento, para vivir. Con lo cual, si queremos reducir la huella ecológica, si queremos contaminar menos, si queremos en fin, desarrollarnos de una manera que hipoteque menos el futuro, descartando, digamos, la solución priorística de reducir el tamaño de esa comunidad, cosa que, en fin, no parece que podamos contar con ello, pues tenemos que plantearnos intervenir en 2 pautas que son básicamente la modificación de los hábitos de consumo, de las pautas de consumo de esa comunidad y también, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia en la utilización y gestión de los recursos que hay que poner en juego para esa construcción de los fragmentos urbanos que desarrolla el urbanismo. Así pues, sostenibilidad en el ámbito del urbanismo significa necesariamente hacer más con menos. Y esto vamos a ver cómo lo podemos ahora desarrollar un poquito. Hacer más con menos, pero modificando las pautas de consumo. Es decir, no hacer lo mismo, pero más. Es decir, se trata de trabajar, digamos, en las estrategias que consideramos adecuadas para construir ciudades más habitables y más razonables y, por lo tanto, hacer más significa trabajar más en la densidad, trabajar más en la diversidad, en los equipamientos de proximidad, en la inclusividad y en la participación pública también, que es un elemento que a veces no se tiene en cuenta, pero que es muy importante porque la participación es, digamos, la pieza clave para que la ciudadanía, la gente que vive en las ciudades, haga suyas esas ciudades y haga que los desarrollos sean desarrollos con éxito. Si no hay una apropiación de los ciudadanos de esos desarrollos están condenados al fracaso. En suma, se trata de introducir mayor complejidad y, al mismo tiempo, hacerlo con menos. ¿Con menos qué? Pues, evidentemente, con menos consumo de todo tipo de recursos, en primer lugar, de suelo. Hay que intentar evitar el consumo masivo de suelo, los desarrollos en expansión horizontal y también, obviamente, menor consumo de energía, de agua, etcétera. Para ello hay que poner en juego el conocimiento y
las nuevas tecnologías al servicio de esa gestión eficiente de los recursos y de la gestión eficiente de esos nuevos desarrollos, ¿no? Es decir, la gestión eficiente de toda la planificación y de todos los recursos que hay que poner en juego para ese desenvolvimiento de esa comunidad que aspira a vivir de una manera más sostenible. En suma, como resumimos ahí al final, lo que hay que poner en juego es eficiencia para combatir el despilfarro. En este sentido, quizás habría que reivindicar una palabra que está ahora mismo muy, utilizada de una manera, en un sentido un poco perverso, que es la austeridad. Yo reivindico la austeridad, no en el sentido que se utiliza ahora de recorte de servicios sociales, de inversión pública, etcétera, sino la austeridad como antónimo de despilfarro. Eficiencia para combatir el despilfarro. Hacer más con menos. ¿Qué significa hacer más con menos? Bueno, luego lo desarrollaremos. Vamos primero a detenernos en un punto que tiene interés, porque este debate de la sostenibilidad es un debate que se aborda, que está ahora de moda, está digamos, en el interés social, y se debate en muchos ámbitos. Normalmente, cuando se aborda la sostenibilidad de las ciudades, se suele abordar desde dos puntos de vista que, en principio, parecen opuestos, aunque yo no creo que sean en sí mismos contradictorios. Se habla de sostenibilidad de las ciudades en cuanto a su capacidad para competir. Es decir, una ciudad es sostenible en la medida en que puede ser capaz de competir con otras ciudades, desde el punto de vista económico, cultural, etcétera, y, por lo tanto, garantizar su equilibrio y supervivencia. En este sentido, las ciudades que son capaces de construirse a sí mismas como iconos de la modernidad y de la competencia se conforman como ciudades marca, y, bueno, no se me ocurre mejor ejemplo que el Bilbao, que desde la intervención del Bilbao Ría 2000 hasta ahora hemos visto cómo se transforma y se convierte en una ciudad con una imagen potentísima, que tiene una trascendencia internacional a través fundamentalmente del edificio del Museo del Guggenheim. Y frente a ese concepto de las ciudades como escenarios económicos para la competencia, hay otro punto de vista, que es el concepto de las ciudades que ponen, digamos, como prioridad el desarrollo de escenarios de bienestar y de calidad de vida para los ciudadanos que viven en ellas. Es decir, que ponen en primer plano lo común, entendiendo lo común desde la doble acepción de lo que pertenece a todos y de lo que es el escenario de nuestra vida cotidiana. Y, bueno, en principio, esos dos polos, que, insisto, no son contradictorios, y el mejor ejemplo quizás es Bilbao, que es una ciudad que se ha consolidado como imagen de marca de una ciudad a nivel europeo y mundial, pero que al mismo tiempo ha sabido desarrollarse también en el otro escenario, en el otro polo, desde el otro punto de vista. Sin embargo, yo de estas dos acepciones me parece, esto quizás es una posición personal, pero bueno, me parece más prometedora la visión de la ciudad que se construye para procurar el bienestar y la calidad de vida de la gente que tiene que vivir en ella. Hablar de la sostenibilidad, sin duda alguna, es hablar de la densidad. Esto es algo en lo que podemos ponernos de acuerdo inmediatamente. No existe una posibilidad razonable de una gestión eficiente de los recursos necesarios para el desenvolvimiento de las ciudades sin un cierto grado de densidad. No voy a insistir demasiado en este tema porque después de la intervención la semana pasada de Zaida Musi y la fantástica y brillante crítica y análisis que hizo del modelo del sprawl, pues poco me queda por añadir, ¿no? Evidentemente, aquella imagen que vemos ahí a la izquierda, que es la imagen a nivel de calle del sprawl, podría resultar para mucha gente tener un cierto atractivo. Si eso pensamos que es esto mismo, pues bueno, nos damos cuenta de que, es un modelo poco sostenible, absolutamente ineficiente desde el punto de vista de la gestión de los recursos, pero también, como nos explicó muy bien Zaida, es un modelo en el que existe una gran dificultad para el desenvolvimiento de los quehaceres cotidianos. Ella lo explicaba desde el punto de vista, desde su perspectiva de mujer feminista, y lo explicaba muy bien.
¿Dónde poner el límite a la densificación? Bueno, hay cosas peores que el sprawl. Es decir, aquí tenemos, digamos, la densidad llevada a su paroxismo. Evidentemente, la densidad interpretada de esa manera no es la solución. El límite de la densificación, ¿dónde puede estar? Bueno, se me ocurre que quizás el límite de la densificación tiene que estar en la escala de la ciudad, que debe de posibilitar, es decir, la escala de la ciudad debe ser una escala humana, la ciudad es para que la vivan las personas, y hay un límite que es el límite en el cual los ciudadanos que viven en la ciudad sean capaces de apropiarse de esa ciudad, de sentirla como un escenario razonable de vida, y por lo tanto, en fin, esa densidad ha de tener una escala a tamaño humano, digamos, que posibilite esa apropiación por parte de los ciudadanos. ¿Qué ciudades nos gustan? Pues ciudades de este tipo que vemos ahí en esas fotografías, que no quieren representar, digamos, imágenes atractivas en sí mismas, sino simplemente ciudades, pues, amables, en las que las calles son calles que invitan a pasear, a ser ocupadas, en las que, en fin, hay de todo, hay personas que pasean, vehículos, hay una convivencia razonable, esta imagen de aquí abajo, que no podía ser menos, es una imagen de mi pueblo, pues es una imagen que no es, en fin, especialmente atractiva desde el punto de vista de su calidad, de diseño, pero sin embargo vemos que hay muchas cosas ahí, ¿no? Es decir, hay un kiosco, hay peatones, hay motos, en fin, es una ciudad diversa, una ciudad amable para la gente que ha de vivir en ella. En palabras de Jane Jacobs, que, en fin, todos conoceréis, una ciudad densa, imprevisible y heterogénea, que mezcla construcciones viejas con nuevas, habitantes ricos y pobres, vehículos y peatones, en una coreografía urbana permanentemente renovada. Este sería, digamos, el modelo de ciudad al que deberíamos de aspirar y el que nos gusta en general, yo creo que a todos nosotros. Como contraejemplo, es inevitable hablar de, en fin, los errores que a veces hemos cometido todos, ¿no? Es decir, la primera imagen, la de la izquierda, es la imagen de las urbanizaciones construidas al norte de la S20, vistas desde el Parque de las Llamas, en las que, bueno, pues yo creo que eso, es decir, con una arquitectura muy razonable y de una buena calidad, incluso es decir, son viviendas, son edificios que, si hacemos una encuesta a la población de Santander, probablemente encontraríamos que es un lugar en el que la gente aspira a vivir o le parecería bien vivir, pero que, sin embargo, como construcción de fragmento de ciudad, yo creo que ha sido un fracaso. Esas plantas bajas vacías, las calles completamente vacías, es la construcción de la no ciudad. Y a la derecha, un ejemplo que a mí me parece muy llamativo y muy esclarecedor, muy elocuente. La imagen de arriba es la imagen de una calle. Teóricamente eso es el espacio público, en fin, por llamarlo de alguna manera, que está flanqueado por una especie de amurallamiento de tapias, detrás de las cuales se desarrolla la vida de las personas al margen y de espaldas al espacio público. Esa imagen de arriba creo que es de Aravaca, es decir, detrás de esas tapias hay unas viviendas destinadas a una clase social de alto poder adquisitivo, y configura un determinado modelo. Y abajo tenemos exactamente el mismo modelo, la misma calle, en este caso sin aceras, las mismas tapias, un poquito más achatarradas, no son las de arriba, y detrás de esas tapias también se desarrolla una vida privada completamente ajena a lo que ocurre abajo. Arriba, insisto, es Aravaca, abajo es la Cañada Real. Dos modelos socioeconómicos radicalmente distintos, arriba un estrato social alto, abajo quizás el paradigma de la pobreza y de la marginalidad, pero exactamente el mismo modelo de negación de lo público y de amurallamiento de lo privado frente a lo público. Bien, era necesario hacer esta pequeña introducción porque quizás así eso me vaya a permitir explicarme un poquito mejor en lo que a partir de ahora vamos a intentar desarrollar. El proyecto de urbanización, los proyectos de urbanización básicamente son de dos tipos. Las intervenciones directas en el suelo urbano consolidado, como desarrollo bien directo de planes generales o de planes
sectoriales o de recualificación urbana, etcétera, y el proyecto de urbanización como desarrollo, como, digamos, escalón final del desarrollo sistemático del suelo rústico que, por medio de un procedimiento que comienza en el planeamiento de desarrollo, continúa con la gestión y acaba con el proyecto y después la obra, se transforma en suelo urbanizado. Vamos a hablar ahora del proyecto de urbanización en este doble aspecto, aunque quizá nos centraremos más en el aspecto del proyecto de urbanización dentro de un proceso sistemático, porque es lo que habitualmente entendemos de una manera más, habitual como proyectos de urbanización. Distinguiremos, por lo tanto, los objetivos, los escenarios del proyecto de urbanización y el punto de partida, que no es otro que, en general, el planeamiento de desarrollo. Voy a pasar muy rápido, tanto por este punto como por el siguiente, porque yo creo que quizás, a pesar de que sean los puntos que hacen referencia, digamos, a contenidos técnicos más directos, quizás son los menos interesantes. Entonces, no me gustaría entretenerme demasiado y no me gustaría que el tiempo se me fuera hablando de cosas que no tienen mayor interés. Los proyectos de urbanización son proyectos que tienen como objeto el desarrollar un proyecto de construcción, un proyecto de obras que desarrolla piezas, trozos de ciudad o recualifica trozos de ciudad ya construida. Por lo tanto, digamos que estamos ante un proyecto de obras que tiene que definir con el suficiente grado de precisión y de detalle como para que puedan ser construidas posteriormente, interpretadas por otros técnicos y construidas, y su objeto no es otro que pues el proyecto de la vialidad, de los elementos, digamos, de movilidad, tanto para vehículos rodados, peatonales, de movilidad alternativa, etcétera, los espacios públicos adyacentes a ese viario o como piezas separadas, distintas, en fin, jardines, áreas estanciales, etcétera. Tiene que definir todas las redes de servicios que hay que poner en juego para construir un trozo de ciudad, para urbanizar un trozo de territorio, y conectar todo eso con los sistemas generales, tanto de comunicación como de abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica, etcétera. Perdón, vamos para atrás, que me he adelantado. Normalmente, bueno, este tipo de proyectos son proyectos que tienen una sistemática bastante, en fin, genérica, y quizás habría que detenerse a analizar un punto que, en mi experiencia, ha sido siempre un punto un poquito conflictivo, y es el tema de las conexiones con los sistemas generales y, en particular, con las redes de abastecimiento y distribución de energía eléctrica, y esto por una razón, por dos razones, digamos. Porque normalmente es una parte de la obra de urbanización que tiene un peso económico, puede llegar a tener un peso económico decisivo, y porque además el poder de las eléctricas es tan grande que la planificación, su planificación es una planificación que a veces no se desarrolla coordinadamente con la planificación urbanística, y al final se produce, digamos, un conflicto de planificaciones entre dos estamentos que no se sabe muy bien cuál es más poderoso, y esto al final introduce elementos de distorsión en el proyecto y en la futura obra de urbanización. Antes hablaba Félix, se refería Félix al sector 4. Sí, bueno, en el sector 4, por ejemplo, que hablaba de una inversión de unos 30 millones de euros, de esos 30 millones de euros hay una buena parte fue ajena directamente al proyecto de urbanización que definía la obra civil y en fin, y se fue en costes de refuerzo de subestaciones, soterramiento de líneas de alta tensión. El sector 4 estaba atravesado no solo por líneas de alta tensión de las habituales de 55 kilovoltios, sino que había incluso una línea de 220 kilovoltios, que era la línea que abastece a la fábrica, a Nueva Montaña, la GSV. Una línea de 220 es una línea que no se puede soterrar en zanja, porque las condiciones de refrigeración exigirían unos cables tan enormes
que harían absolutamente inviable económicamente su soterramiento y que tiene que, por lo tanto, soterrarse mediante una galería. Entonces, el sector 4 exigió la construcción de aproximadamente 1 kilómetro de galería visitable de 250 por 250, que introduce además, en fin, otro tipo de dificultades que, en cuanto os las comente, os las vais a poder imaginar. Pensad en un trozo de ciudad atravesado por una galería subterránea de 250 por 250 que tiene que cruzarse con los abastecimientos, con otro tipo de redes de servicio y fundamentalmente con redes de servicio que funcionan por gravedad y que por lo tanto tienen una rasante absolutamente condicionada. Bueno, pues resolver eso es un problema que tiene una cierta complejidad. El coste aproximadamente del paquete eléctrico, tanto del soterramiento de líneas como fundamentalmente del refuerzo de la subestación, etcétera, pues representó dentro de la inversión total, pues en fin, no quisiera, hablo de memoria ahora, pues 6 millones o 7 de euros. Es decir, un porcentaje verdaderamente importante. A eso había que añadir el hecho de que, puesto que esa línea abastecía a la fábrica tenía un mes de parada y entonces toda la operación de soterramiento y de puesta en servicio, es decir, de desconexión de la anterior línea y puesta en servicio de conexión de la nueva línea, tenía que producirse y estar lista para producirse en ese mes de parada. Esto introdujo, pues, en fin, otro tipo de urgencias también en la obra de urbanización, otro tipo de condicionantes, etcétera. Es decir, fue algo que condicionó de una manera drástica, tanto técnica como económicamente, el proyecto. Bien. Vamos a pasar quizás a hablar de algo más, de algo que tiene quizá más importancia, porque a fin de cuentas de lo que estamos hablando es de problemas técnicos y económicos, y ahora vamos a hablar quizás de algo que tiene más que ver con el contenido de reflexión global que tiene este curso. Es decir, en primer lugar, bueno, efectivamente los proyectos de urbanización son la herramienta técnica de última instancia que posibilita la ejecución de las obras de urbanización y, por lo tanto, que cuantifica y materializa las cargas urbanísticas que han de ser distribuidas y que, según las previsiones de ese proyecto de compensación, ¿no? Entonces, el proyecto de urbanización, en primer lugar, debe ser la herramienta adecuada para concretar y materializar esa equidistribución que el proyecto de compensación plantea. Y, además de eso, ha de ser el instrumento técnico que incorpora y concreta criterios de sostenibilidad y de eficiencia. Estos aspectos de sostenibilidad y de eficiencia a nivel de proyecto de urbanización, bueno, hay, digamos, dos partes. Hay una parte que tiene que ver con el desarrollo, con lo que viene, con lo que procede del desarrollo del planeamiento, y otra parte que se resuelve de una manera más autónoma dentro del propio proyecto de urbanización. Es decir, un mal plan parcial difícilmente va a poder ser resuelto de una manera satisfactoria con un buen proyecto de urbanización. Si el plan parcial no plantea un modelo eficiente y sostenible de construcción de la ciudad, eso no lo va a resolver un proyecto de urbanización. Pero el proyecto de urbanización lo que sí que puede hacer es subrayar y enfatizar aquellos aspectos que ya vienen planteados en el plan parcial. Y, en ese sentido, lo que no debe de hacer, desde luego, es convertir a un proyecto de planeamiento razonable en un mal desarrollo posterior. Y después hay otros temas, que son en los que vamos a entrar a hablar ahora, que se refieren directamente a aquellas cuestiones que sí que se resuelven de una manera más directa dentro del propio proyecto de urbanización y que tienen que ver con su contenido de una manera más efectiva, desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la eficiencia de la actuación. ¿Cómo trasladamos, por lo tanto, estos contenidos al proyecto de urbanización? Bueno, pues vamos a hablar de tres cuestiones. Me gustaría hablar de los estudios de viabilidad, del rigor en el dimensionamiento y del diseño eficiente. En los estudios de viabilidad, cuando el proyecto de urbanización es un proyecto que desarrolla un plan parcial, esos estudios de viabilidad, los análisis de alternativas, están ya hechos en el plan parcial, o deberían de estar hechos. Y, por lo tanto, el proyecto de urbanización viene a desarrollar algo que previamente ya ha sido analizado de una manera suficientemente exhaustiva. Sin embargo, cuando los proyectos de urbanización se refieren a obras de actuación directa, ese análisis previo no existe y
yo reivindico la conveniencia de que se desarrollen antes de la redacción de los proyectos, estudios de viabilidad. Estudios de viabilidad que pueden ser hechos por técnicos distintos de quien va a desarrollar posteriormente el proyecto y que evidentemente tienen que atender a las tres patas de esa viabilidad, que es en fin, analizar las diferentes alternativas posibles desde el punto de vista técnico, de su viabilidad técnica, viabilidad económica y viabilidad social. Cuando el proyecto de urbanización desarrolla un planeamiento, la participación pública se ha producido en el planeamiento. Cuando el proyecto de urbanización no procede de un planeamiento, sino que es una actuación directa, yo creo que el estudio de viabilidad debería de ser el momento en el cual se produjera esa participación pública. Es decir, antes, el otro día se ha comentado varias veces, es decir, ni las ordenaciones ni los proyectos se pueden hacer por consenso, pero sí que es importante que se produzca una participación social que de alguna manera nos marque qué tipo de ciudad quieren los ciudadanos vivir y que además propicie el que después estos proyectos, si han sido objeto de una participación pública razonable, sean proyectos que pueden ser acogidos por los ciudadanos, adaptados, asumidos como propios y, por lo tanto, proyectos exitosos. Un buen proyecto, si no es capaz de convertirse en algo del cual la ciudadanía se apropie y lo vea como algo impuesto, va a ser un proyecto fracasado. La otra pata que hablábamos, la segunda pata que hablábamos de trasladar a los proyectos de urbanización los criterios de eficiencia y sostenibilidad, decíamos que era el rigor en el dimensionamiento. Evidentemente, a cualquier proyecto, esto es como el valor en la mili, ¿no? Es decir, se le supone el que, bueno, pues el proyectista ha de dimensionar correctamente los diferentes elementos, ya se trate de una estructura o se trate de una red de abastecimiento o de un colector de saneamiento, ¿no? Es decir, hay unos cálculos que hay que hacer con rigor y con detalle. Me gustaría detenerme en dos cuestiones que yo creo que son muy importantes. Por un lado, el tema del movimiento de tierras. El movimiento de tierras normalmente en un proyecto de urbanización es una partida que supone un porcentaje económico muy importante, puede llegar a ser el 30 o el 40% del coste total de la obra y es muy difícil que baje del 15%. Y la implantación de la vialidad, que también es, digamos, la otra partida fundamental. Un buen proyecto de urbanización debe de partir de dos herramientas básicas. Hay una que es obvia, que es contar con una buena topografía. Si hablamos de una intervención en suelo urbano consolidado, esa topografía debe ser casi de escala 1:1, es decir, tenemos que atender a detalles prácticamente de posición de bordillos o de posición de elementos con los que nos tropezamos cuando caminamos por la calle. Si estamos hablando de un proyecto de urbanización que lo que pretende es convertir un pedazo de suelo rústico en un pedazo de ciudad, pues el nivel de detalle de ese plano topográfico debe de estar acorde, ir en consonancia con el grado de complejidad del territorio que queremos transformar. Y otro segundo instrumento básico en los proyectos de urbanización son los estudios geotécnicos, que a veces no se hacen para los proyectos de urbanización y que a mí me parece que es fundamental contar con ellos, no para que nos informen sobre las condiciones de cimentación de las futuras edificaciones, que para eso ya el código técnico y la práctica contempla otro tipo de estudio geotécnico, pero sí para que nos informen de cuestiones que son absolutamente fundamentales en el momento en el que estamos proyectando estamos haciendo un proyecto de urbanización. Las condiciones de excavabilidad que va a tener ese terreno, la idoneidad o no de los materiales que vamos a excavar para su posterior reutilización como materiales de relleno, las condiciones de drenaje que vamos a tener que resolver, la estabilidad de los futuros taludes que vamos a tener que construir cuando preparemos los terraplenes para construir el viario, la capacidad portante de las explanadas que nos vamos a encontrar, que va a ser uno de los dos, es decir, cuando se diseña un paquete de firme de viario, que es algo que tiene una importancia económica relativamente trascendente en un proyecto, dependemos de dos factores fundamentalmente: de la categoría de tráfico que va a tener que soportar ese vial y de la capacidad portante de la explanada. Tener una buena información a priori de esas explanadas con las que nos vamos a encontrar va a permitir que el proyecto de urbanización precise de una manera
más rigurosa los paquetes de firme que vamos a tener que presupuestar, proyectar y construir después en el proyecto de urbanización. Esta imagen que tenemos aquí, que no me he resistido a colocarla, es un ejemplo que a mí me resulta muy explícito de la importancia que tiene un buen análisis del movimiento de tierras. Esto es la ladera del Alto del Cuco. Nosotros en la oficina, en el estudio, hemos trabajado estos últimos años en el proyecto de recuperación de regeneración ambiental de la ladera del Alto del Cuco. Este proyecto tiene 3 fases distintas, una fase muy simple, que es la que estamos concluyendo ahora, que es la demolición. Hay una segunda fase que se acometerá de regeneración topográfica de esa ladera y una tercera fase posterior, que sería la regeneración ambiental. Hablemos de la regeneración topográfica. Por la información que teníamos, aquí se había producido una intervención que había significado extraer aproximadamente medio millón de metros cúbicos de esa ladera. Cuando nos planteamos reconstruir la reconstrucción a nivel de proyecto de esa topografía, pensamos que estábamos abordando un problema que iba a ser, en fin, verdaderamente complicado de resolver razonablemente, porque si este problema se tiene que resolver aportando un volumen similar al que en su día se excavó, pues nos llevaba a una cifra de partida absolutamente inasumible probablemente, porque en un momento en el que no existen obras, en el que los préstamos hay que traerlos desde una distancia probablemente, en fin, importante, o en fin, el coste de esos préstamos iba a poner de salida un listón económico al proyecto importantísimo. Sin embargo, en fin, después de cuando empezamos a analizar este tema, bueno, pues al final, en fin, llegas lo analizas y te das cuenta de que, bueno, existe un perímetro, que es una condición de borde que hay que cumplir, porque evidentemente tienes que, en fin, resolver al final un encuentro con una topografía existente que tiene que resolverse de una manera natural y razonable. Por abajo tenemos un vial, por el oeste tenemos el terreno existente inalterado y por el norte lo mismo. Por el este es una pequeña cuña que no tiene mayor, en fin, tiene menor importancia. Entonces, y lo que ocurre por dentro de ese perímetro, pues tiene que ser algo que el objetivo en este caso era resolver una morfología similar a la morfología existente, es decir, una morfología similar a las laderas del Monte Tolío, con las ondulaciones, etcétera, que tiene. Estamos trabajando en una superficie de aproximadamente 250.000 metros cuadrados. En esos 250.000 metros cuadrados, mover la rasante de proyecto 1,5 metros hacia arriba o hacia abajo significa trabajar en un margen de 375.000 metros cúbicos de más o de menos. Es un fuelle suficiente como para que, con un poquito de trabajo, se pueda resolver el movimiento de tierras, obviando el coste desmesurado que hubiera supuesto el restituir la topografía original. Al final, el proyecto lo hemos conseguido resolver con una compensación al 100% prácticamente de las tierras, y con lo cual hemos conseguido minimizar el coste económico total. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo el trabajo y todo el esfuerzo que se dedique en un proyecto a trabajar en las rasantes de proyecto y, como consecuencia, en un movimiento de tierras que produzca una buena compensación de excavación y de rellenos, siempre es algo que tiene una gratificación inmediata, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad de la futura intervención. Hablar del diseño, quizás hablar del rigor en el dimensionamiento es quedarse, digamos, en un aspecto excesivamente técnico y parcial del problema. Quizás conviene más hablar del diseño eficiente. Es decir, cuando estamos hablando de un proyecto de urbanización, estamos proyectando un espacio que después debe de ser habitado por personas, y tenemos que tener una conciencia muy clara de qué tipo de problemas queremos resolver, con qué medios y, en fin, de qué herramientas disponemos para resolver ese tipo de problemas. Hablaba antes de que una de las cuestiones que también tiene una importancia muy grande es el proyecto de la red viaria. La red viaria en un proyecto de urbanización supone, en fin, quizás el coste económico más importante. En segundo lugar, quizás sería el movimiento de tierras, pero el primer coste es el coste de la implementación de la red de movilidad, digamos. En este caso, tiene todo el sentido hablar de un diseño eficiente. Las secciones transversales
del viario hay que pensárselas muy detenidamente y hay que huir de esquematismos y de, en fin, de estereotipos que nos llevan a veces a plantearnos los viales como, bueno, pues acera, baldosa, bordillo, aparcamiento, doble calzada o dos carriles en una única calzada, aparcamiento, bordillo y acera. Hay que pensar qué tipo de vialidad necesitamos para según qué trozo de ciudad estemos construyendo y hacer un planteamiento lo más eficiente posible de esa vialidad. Las ciudades tienen que conseguir que exista una buena convivencia de diferentes tipos de tráfico peatonal, rodado, ciclista, etcétera, siempre, desde mi punto de vista, con la conciencia clara de que la prioridad debe ser la del peatón. Hay una canción por ahí, creo que de un cantante, no recuerdo, Quintín Cabrera, me parece que es, que dice en la letra que las ciudades son libros que se leen con los pies. Cuando viajamos nos gusta conocer las ciudades paseándolas, y realmente, es decir, el protagonista de la ciudad tiene que ser el peatón, aunque sabemos que tiene que, en fin, procurarse una convivencia adecuada con otro tipo de tráficos. Por lo tanto, un objetivo, cuando proyectamos un trozo de ciudad, cuando hacemos un proyecto de urbanización, debe de ser establecer los mecanismos que compatibilicen esos múltiples tráficos que se producen en la ciudad, dándole siempre prioridad al peatón. Hay una publicación del Ministerio de Fomento, que creo que es del año 2008, que me parece muy interesante, que os recomiendo a todos, que habla, entre otras cosas, de las estrategias para calmar el tráfico. Es una publicación destinada a nuevas estrategias de movilidad en entornos urbanos, etcétera, y uno de los aspectos que trata de una manera bastante profunda y directa es el tema de las estrategias para el calmado del tráfico. Voy a repasar muy brevemente algunas de las estrategias que se plantean ahí porque son muy interesantes. En este caso, en esta primera fotografía, vemos un itinerario peatonal con prioridad para el peatón, pero con una prioridad que de una manera radical se materializa en una prioridad de la acera sobre la calzada. Es decir, no hay un paso de cebra que establece esa prioridad, sino que lo que hay es una continuidad de la textura, de la acera que atraviesa el vial, de manera que el vehículo, cuando cruce esa acera, está invadiendo un territorio que no es el suyo, y eso es un elemento evidentemente que contribuirá a un tráfico más calmado, a rebajar la velocidad, etcétera. Esta sería, digamos, una primera... me parece que esto es San Sebastián, creo. Digamos, sería una de esas estrategias. Una segunda serían estos elementos en zigzag. Estamos viendo calles que en su origen eran calles convencionales, con dos aceras y probablemente una línea de aparcamiento, un cordón y una calzada, y que probablemente corresponden con zonas 30 de alguna de las ciudades. Ahí pone, a la izquierda es Colonia y a la derecha Londres, en las que la estrategia para calmar el tráfico se ha concretado en esos zigzag, que incluso absolutamente radicales, con ángulos, con quiebros, en fin, ni siquiera redondeados, ¿no?, que evidentemente van a introducir en el conductor de los vehículos, es decir, de ese vehículo que circula por ahí, pues inmediatamente van a procurarle una lectura del espacio por el que circula, que le va a obligar, sin lugar a dudas, a moderar la velocidad y a interpretar que está atravesando un lugar del cual él no es el dueño, no es el protagonista, en el que se va a encontrar otro tipo de elementos con los cuales tiene que convivir, y bueno, evidentemente esto va a rebajar la velocidad y va a producir, digamos, un calmado del tráfico. Esta sería una estrategia. Este tipo de situaciones cada vez se desarrollan de una manera cada vez más general, sobre todo en la urbanización de las zonas, de los núcleos, de las almendras más interiores de las ciudades, en las zonas que ahora se configuran como zonas 30. La tercera imagen es una imagen similar a la anterior, pero menos radical. En este caso no estamos hablando de bruscos zigzag, sino de sinuosidades. Es decir, ahí tenemos una calle, igual que las anteriores, una calle rectilínea, en la que lo que se ha producido, lo que se ha procurado es un zigzagueado de la calzada que va a propiciar, pues, ese mismo efecto, ¿no?, de calmado del tráfico. Finalmente, vamos a ver dos ejemplos más.
En este de aquí es el mismo efecto de zigzag que veíamos antes, en este caso enfatizado por esas masas arbóreas y por esos elementos vegetales, y con un elemento que de alguna manera refuerza esa situación, y que es la zona de estrechamiento. En la zona de estrechamiento lo que se procura es un cambio de textura y quizás incluso un cambio de color que hace que la lectura sea una lectura todavía mucho más directa y que va a provocar sin duda alguna un efecto de calmado del tráfico inmediato. Y el último ejemplo, creo que es el último, sería una intersección en la cual se ha procurado el calmado del tráfico también con un efecto similar al anterior, mediante una creación de una meseta sobreelevada que al mismo tiempo puede enfatizarse con un cambio de textura y cambio de color. Vamos a ver a continuación, tengo una imagen por aquí de un elemento de pavimento que va a venir muy bien, porque yo creo que es una solución muy adecuada para subrayar este tipo de soluciones. Esto que tenemos aquí es un pavimento, es un aglomerado absolutamente convencional, que por lo tanto responde a un paquete de firme típico, es decir, debajo de ese aglomerado habrá una base granular y ahí habrá un espesor de aglomerado de 8 o 10 centímetros, lo que sea. Lo que pasa que en alguna zona lo que se ha hecho es un procedimiento de impresión, eso es un aglomerado impreso, con un procedimiento un poco manual, pero muy sencillo, muy simple, con una retícula sobre la que funcionan esos rodillos. Esto hay que hacerlo en caliente, es decir, el aglomerado tiene que estar caliente o calentarlo. Y el dibujo que se puede obtener es un dibujo, cualquier tipo de dibujo, simplemente depende de la retícula que utilicemos para la impresión. Y este pavimento finalmente se remata con una pintura, es decir, el fabricante recomienda que se pinte con esa pintura, que lo que hace es una pintura que puede ser una pintura incolora y transparente, o bien una pintura que le dé un cierto color, que lo que hace es producir una dureza superficial y que evite pues, las pequeñas disgregaciones que podrían producirse a través de esas ranuras que hemos creado con la impresión. Esta solución es una solución que sería directamente aplicable aquí. Por ejemplo, es un adoquín lo que se ha incluido, pero podríamos pensar en una solución en la que continuamos con el aglomerado. A ver cómo funcionaba esto. Con el aglomerado que... Bueno, en fin, con el aglomerado que venía de la calle que tenemos ahí y que sigue siendo aglomerado, pero en el que se enfatiza esa meseta con ese adoquín, o con el mismo aglomerado pero impreso y coloreado. La gama de colores y de dibujos que se pueden utilizar está abierta a la creatividad de todo el mundo y, bueno, en fin, yo creo que por aquí, por Cantabria, hay algún lugar en el que hay algún ejemplo de aglomerado impreso de este tipo. Hay uno concretamente con un color teja tipo carril bici, un poco penoso, pero en fin, hay otro tipo de soluciones más agradables. Bien, hablar de estrategias de implementación de criterios de sostenibilidad y de eficiencia a los proyectos de urbanización implica necesariamente hablar de reutilización de materiales procedentes de la excavación, y esto enlaza un poco con lo que hablábamos antes de estudiar el movimiento de tierras con rigor para que se produzcan compensaciones de tierras lo más ajustadas posibles. También hablar de la utilización de materiales reciclados. Cantabria es una región en la que no existe áridos naturales, con lo cual los áridos que utilizamos en las obras son áridos en su totalidad procedentes de canteras. Las canteras, en fin, es quizás una solución inevitable, pero que todos somos conscientes del impacto y la agresividad ambiental que producen, o bien de materiales reciclados. Las escorias del torno recicladas tienen muy mala prensa, es decir, ha habido alguna experiencia aquí hace ya unos cuantos años de mala utilización de esas escorias, que ha generado una cierta mala prensa porque eran escorias expansivas, que dieron muy mal resultado, etc. Yo he utilizado en estos últimos años áridos reciclados
procedentes de la valorización de escorias de Altorno con un resultado excelente. Evidentemente hay que utilizarlo siguiendo los protocolos de uso que establece por un lado el Ministerio, la Consejería de Medio Ambiente y por otro lado pues las certificaciones de calidad y que se hacen, digamos, en esos procesos de valorización, pero si se utilizan con el mínimo de rigor producen unos resultados excelentes y es una solución fantástica para no tener que depender de una manera radical de los áridos artificiales procedentes de cantera. Esos áridos reciclados se pueden utilizar también para la fabricación de aglomerados asfálticos. Es decir, yo creo que esto es algo que, en fin, se producirá cada vez más. Yo creo, en un futuro, una buena parte de los aglomerados que se utilicen, no solamente en los pavimentos urbanos, sino incluso también en fin, carreteras, etcétera, estarán fabricados con árido reciclado procedente de la valorización de residuos de Altorno, etcétera. Evidentemente, hablar de la sostenibilidad en los proyectos de urbanización implica hablar, puede ser de otra manera, de sistemas urbanos de drenaje sostenible y de pavimentos permeables, pavimentos que sean capaces de trasladar, de producir una infiltración inmediata, digamos, de las aguas de lluvia y que esas aguas de lluvia no tengan que sobrecargar excesivamente las redes de drenaje. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible, estamos hablando de, por ejemplo, de cunetas permeables o de caces permeables, se pueden combinar con pequeños depósitos que también pueden ser permeables y producir esa infiltración, combinados con sistemas de acumulación para su reutilización en el riego de jardines, etcétera. Todo eso, evidentemente, son prácticas que vienen de suyo si lo que queremos es trabajar con un mínimo criterio de eficiencia y de sostenibilidad en el consumo de agua, etcétera. En cuanto a los pavimentos filtrantes, me gustaría detenerme un poco en este ejemplo que he traído aquí, porque me parece un ejemplo que funciona, yo por lo menos, en fin, a mi opinión funciona muy bien. Conocemos los aparcamientos verdes, sabemos que dan un resultado relativamente, hasta ahora, vamos, no dan un extraordinario resultado porque se fabricaban a base de piezas que se mueven, se producen blandones, etcétera. En este caso, lo que muestro es un ejemplo de un aparcamiento verde de este tipo, en el que no se fabrica con esas piezas sueltas, a modo de adoquines, sino que se fabrica como una losa armada. Es decir, aquí, a la izquierda tenemos, sobre la zahorra de las aceras, se ha extendido una pequeña capa de arena. Sobre esa capa de arena se coloca esas planchas prefabricadas, esas planchas como de hueveras de plástico, que llevan unos carriles, unos canales con sus soportes adecuados para que, ahí no se ve demasiado bien, para que se coloquen las armaduras en las dos direcciones. Eso se hormigona y al final lo que se configura es una losa armada con una armadura en doble dirección y con unos huecos que después, una vez que se levantan las tapas de esas celdas y se llenan de tierra vegetal semillada, producen al final el resultado que vemos ahí arriba. El resultado que vemos ahí arriba de aparcamiento verde, pero sobre una solución portante absolutamente contundente, que es una losa de hormigón armado que no va a tener absolutamente ninguno de los problemas con los que habitualmente nos hemos encontrado cuando hemos proyectado soluciones de aparcamientos verdes a base de piezas sueltas. Uno de los elementos fundamentales de estrategia de eficiencia es el alumbrado con criterios de eficiencia energética. Bueno, yo creo que ahora mismo ya no tiene sentido pensar nuevos proyectos sin pensar en la tecnología LED, que es una tecnología de bajo consumo, pero al mismo tiempo, y tan importante como la tecnología LED de bajo consumo, es la de proyectar sistemas de alumbrado con la suficiente flexibilidad como para acomodarse a las necesidades que se producen a lo largo del día o de la noche
y a lo largo del año. Es decir, estos nuevos sistemas de alumbrado permiten la implementación de balastos de regulación que posibilitan el que la intensidad sea una intensidad variable a lo largo de la noche y que se vaya acomodando a las necesidades, garantizando una... Esto tradicionalmente se resolvía encendiendo una lámpara sí y otra no, hasta que era necesario encender las dos, y eso lo que provocaba eran momentos en los cuales había, digamos, una falta de homogeneidad en el alumbrado. Estos sistemas flexibles lo que posibilitan es aumentar o reducir la intensidad, pero garantizando en todo momento la homogeneidad del alumbrado, garantizando un mínimo consumo y, evidentemente, evitando la sobreiluminación, que es algo que todos sabemos que produce ineficiencia y un efecto, digamos, ambiental indeseado. El tratamiento de las zonas verdes es algo que también tiene una importancia muy grande en las estrategias de sostenibilidad en los proyectos de urbanización. Es decir, nuestras zonas verdes deben de procurar ajardinarse con especies de bajo consumo de agua. Quizás el arbolado de los viales pues probablemente convenga que sea de hoja caduca, que garantice pues la sombra en verano y la insolación en invierno, pero después en las zonas ya, digamos, de mayor tipo jardín, etcétera, pues ahí podemos trabajar con especies ya de una manera más diversa. Es muy importante incorporar las aguas de lluvia, es decir, a través de sistemas que vayan vinculados al drenaje sostenible del que hablábamos antes, para el riego de estas zonas verdes. Se puede trabajar con zonas húmedas en esos espacios, en esas zonas ajardinadas que sean al mismo tiempo elementos, digamos, de urbanización de ese espacio libre y de almacenamiento de agua de lluvia para su posterior reutilización en riego, etcétera. Y finalmente, pues probablemente hay dos aspectos, digamos, que ahora mismo no son habituales en los proyectos de urbanización, pero que probablemente vayan a tener que ser habituales de una manera más clara en un futuro relativamente próximo, que es la implementación de una red de aguas grises. Es decir, hay determinados usos que no requieren del agua potable, sin embargo, el abastecimiento de nuestras ciudades tiene una única red de abastecimiento, que es el agua apta para el consumo humano, pero, por ejemplo, y esa misma red es la que se utiliza para la descarga, por ejemplo, de los inodoros o para la limpieza y el riego de las calles. La implementación de esa doble red de aguas grises yo creo que iría en la dirección de una mejor gestión del consumo del agua y iría enlazada con la reutilización de las aguas de lluvia para riego, etcétera. Esas aguas de lluvia podrían realimentar esa red de aguas grises. Y finalmente, el último aspecto, los sistemas de climatización urbana. Todos sabemos que es decir, la climatización de los edificios es mucho más eficiente planteada de manera comunitaria, y el siguiente paso sería plantearse sistemas de climatización urbana que trasciendan del edificio y que, por ejemplo, se planteen abarcar manzanas completas. Esto quizás en sectores residenciales es más complicado, pero, por ejemplo, en urbanizaciones industriales es un sistema que podría implementarse desde ya de una manera bastante razonable. Habría que jugar, evidentemente, yo no soy un experto en estos temas, pero habría que jugar por un lado, entre el ámbito, digamos, que se quiere resolver y las pérdidas que se producen en una red excesivamente extensa. Habría probablemente un punto de equilibrio, pero estoy seguro de que la eficiencia aumentaría si se planteasen sistemas de climatización que trascendieran del ámbito del edificio y abarcaran espacios un poquito más amplios. Bien, el cuarto punto del que quería hablar, no sé qué tal vamos de tiempo, pero bueno, voy a procurar ir rápido. Al final, el proyecto lo que hace es prever, digamos, una futura obra de urbanización que va a tener como consecuencia la creación de un espacio urbanizado para el uso de los ciudadanos. Y, por lo tanto, es fundamental establecer, digamos, cuáles son los criterios de calidad de ese futuro espacio urbanizado que debemos de procurar enfatizar y trasladar a nuestro proyecto para que el resultado sea un resultado adecuado.
de una manera muy resumida, yo lo sintetizo en 4 aspectos que deben ser objeto de la atención del proyectista. En primer lugar, el primero sería trasladar la complejidad que deseamos para la ciudad en la medida de lo posible al proyecto. Es decir, aquí el proyecto, su única funcionalidad va a ser la de subrayar lo que de bueno tenga el planeamiento, y debe de procurar enfatizar esa complejidad. Cuando hacemos un plan parcial o zonificamos, establecemos unas líneas, pintamos con colores y decimos esto es viario, esto es un espacio libre, esto es un jardín, etcétera. Sin embargo, después en la ciudad no existen esas líneas divisorias. Ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, no sé muy bien dónde termina la acera, dónde empieza la plaza, dónde termina el vial y dónde empieza el espacio libre. Ese tipo de soluciones desdibujadas mejoran la calidad del espacio de la ciudad, del espacio urbanizado, y deben de ser, objetivos que el proyecto de urbanización debe intentar subrayar. Trabajar con texturas diversas ayuda a enfatizar este tipo de efectos y de objetivos. La concepción comprensiva y global del espacio público. Esto tiene un poco que ver con lo anterior. Cuando abordamos la urbanización del espacio público, podemos caer en la tentación de resolver de una manera fragmentaria lo que es el viario, la red de movilidad, y por otro lado los espacios libres, los paseos, plazas, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de un buen proyecto hecho por un buen arquitecto, por un buen compañero vuestro, y ejecutado por una empresa que con unos estándares de calidad muy adecuados y razonables, y al final con un buen resultado. Lo traigo como ejemplo porque yo estoy seguro de que, a pesar de todo esto, y bueno, comprendiendo las razones que seguramente condicionaron al ayuntamiento para limitar el ámbito de actuación del proyecto, a ver si soy capaz de señalar con el puntero. Vaya, no soy capaz. Bueno, limitaron el ámbito del proyecto a la línea, la franja comprendida entre el cantil del muelle y la línea que, digamos, que configura ese paseo, y deja aparte todo lo que es la vialidad de la calle Marqués de la Ermida y la fachada y la acera que hace fachada, digamos, a las viviendas. Estoy seguro de que si hubiera sido posible, que no habrá sido posible por otras razones que se me escapan, pero si hubiera sido posible que al proyectista se le hubiera dado la posibilidad de trabajar con toda la sección, el resultado hubiera sido, sin duda alguna, muchísimo mejor del resultado que se ha producido ahora, que no ha sido consecuencia de un mal proyecto o de una mala obra, sino consecuencia de esa intervención fragmentaria en el espacio público. O sea, se ha tenido que resolver una parte de esa franja y al final, bueno, pues ha quedado ahí una acera que, en fin, pegada, digamos, a las viviendas, que pues es una pena porque es la misma acera que había antes. Ahí había un condicionante muy fuerte, evidentemente. Eso es una entrada a la ciudad. Hay que garantizar una capacidad que no puede minimizarse porque crearíamos un serio problema, pero yo estoy seguro de que eso hubiera tenido, si el proyectista hubiera tenido la posibilidad de trabajar con la sección completa, hubiera encontrado soluciones, sin duda alguna, igual de eficaces desde el punto de vista de su funcionalidad, pero muchísimo mejores desde el punto de vista de la creación de un nuevo espacio urbano. Otro aspecto que a mí me parece muy importante y que a veces en el que no se trabaja, yo creo, es en la permeabilidad, la necesaria permeabilidad en los límites de lo público con lo privado. Esto, en fin, en este caso lo que estamos viendo es una imagen de un trozo de ciudad, de la ciudad consolidada. En este caso, el límite de lo público y lo privado se produce, la frontera entre lo público y lo privado se produce a través de los espacios de transición, que llaman, ¿no? Es decir, en este caso, pues la multiplicidad de usos en las plantas bajas, que hace que esas plantas bajas funcionen como elemento de intercambio, ¿no?, entre el edificio y la calle. En este caso, ese efecto se ha subrayado con un tratamiento de texturas en la acera diverso. Esto tiene quizá más sentido aún cuando hablamos de los límites entre lo público y lo privado en urbanizaciones de baja densidad. Recordemos la imagen que veíamos al principio de Aravaca, en la que ese límite se resolvía simplemente colocando una muralla y dándole la espalda a lo público. Entonces, bueno, pues probablemente
Esto además no es un problema que se pueda resolver de una manera clara en los proyectos de urbanización, es un problema que tiene que ver con el planeamiento, con el proyecto de urbanización y con el posterior proyecto de edificación. Simplemente lo traigo aquí a colación porque yo creo que es uno de los elementos a los que hay que atender y que es un elemento que posibilitaría una mayor calidad del espacio público. El otro día, en una de las estrategias que hablaba Zaida, a propósito de la densificación de las zonas de la suburbia, hablaba de ponerle ojos a los cierres de las parcelas privadas. Bueno, en el fondo se trata de eso, se trata de generar, digamos, soluciones que desdibujen ese límite entre lo público y lo privado, que aumenten la porosidad, y eso, sin duda alguna, redundaría en una mejora del espacio público. Y finalmente, simplemente lo voy a señalar así un poco de pasada, un efecto, quiero poner de manifiesto el efecto perverso que puede tener a veces la utilización de estándares urbanísticos obsoletos o inapropiados, o simplemente la utilización burocrática, la interpretación burocrática de esos estándares. Arriba tenemos dos fotografías de dos microespacios, que es una iniciativa estupenda que se viene desarrollando en Santander con la participación directa del Colegio de Arquitectos, que nos ponen de manifiesto como pequeños espacios que probablemente no cumplan condiciones de dimensión. Ahí no hay círculos inscribibles, pero sin embargo generan espacios de proximidad, espacios seguros, muy vinculados a lo cotidiano, al uso cotidiano de esas zonas, que no sé de qué manera tendríamos que calificarlo si estuviéramos planificando ese espacio, pero que sin embargo son espacios mucho más utilizables, mucho más útiles, mucho más eficaces, digamos, para cumplir su función de espacio libre, de área estancial, etcétera, que espacios que nos pudiéramos imaginar con menor visibilidad, en los cuales las condiciones de seguridad serían más discutibles, etcétera. Abajo, a la izquierda, vemos una imagen que es el ejemplo de la distorsión que produce el estándar que hemos sufrido todos los que nos hemos dedicado a esto, el estándar de aparcamiento que tiene que garantizar una plaza por cada 100 metros cuadrados, una plaza pública por cada 100 metros cuadrados construidos, que lo que al final provoca son viales con aparcamiento en batería a los dos lados, que no tienen nada que ver con la imagen habitual que conocemos de las ciudades. Las ciudades no son así, las ciudades consolidadas no son así, pero sin embargo el estándar de aparcamiento ha obligado a crear viales con ese aspecto que evidentemente no es el más adecuado. Y por último, voy a ser políticamente incorrecto, esta última fotografía es la Plaza de Siena, no es la mejor fotografía de la Plaza de Siena que se pueda enseñar, pero es la que he querido señalar porque es la que me va a ayudar a subrayar lo que quiero decir. No se me ocurre un espacio público de mayor calidad que esa plaza. Es algo mágico, es decir, para los que habéis estado allí, en fin, el recorrer las calles de Siena, que es la ciudad medieval, y de repente encontrarse con esa fantástica plaza es como un descubrimiento mágico. Es una plaza en forma de abanico y en una parte inferior, la parte más estrecha, es a una cota sensiblemente inferior que el resto del perímetro, y en la que se aprecia con claridad las pendientes relativamente importantes que tiene esa plaza. Bueno, no sé qué ocurriría si aplicásemos los criterios de pendientes que habitualmente aplicamos a la formalización de nuestros espacios públicos. Con esto no quiero decir que no haya que cumplir la ley de accesibilidad, etcétera. Simplemente quiero señalar que este tipo de cuestiones hay que abordarlas con un criterio un poquito más amplio que el estricto criterio burocrático de aplicación de estándares. Y ya para acabar prácticamente la exposición, no sé cómo vamos de tiempo, ¿me queda mucho tiempo, Fran? 5 minutos, perfecto. Quería hablar de un ejemplo que de alguna manera me va a ayudar he intentado buscar un ejemplo en el cual pudiera concentrar prácticamente todos los temas de los que he hablado. Bueno, tenemos aquí Santander, a la derecha, y a la izquierda Bezana. Vemos por ahí la línea de delimitación de los dos municipios. Aquí vemos en la esquina inferior derecha el Corte Inglés, hay un vial que nace ahí, que no se ve muy bien. Igual, yo creo que con esta aplicación que tengo aquí me parece que voy a poder dibujar. A ver. Tenemos un vial que empieza aquí, que viene
por el norte del sector 4. No se ve. No se ve. Vaya. Sí, se ve. Atraviesa el sector 3, cruza hacia el PCTCAN, deja a la derecha lo que en el Plan General de Santander, que se ha anulado, sería el creo que el sub 10, y más a la derecha, un poco más a la derecha, entre el sub 10 y la prolongación de la Lisal, y la urbanización de la Lisal, el sector 1, y atraviesa el PCTCAN, cruza por encima de la autovía, por el puente atirantado, y se prolonga en un camino que todavía no está formalizado y que, si vemos la siguiente imagen, vemos qué sentido tiene esto. Siguiente imagen. He colocado el Plan General de Bezana, que se va a aprobar, espero, un día de estos, ¿no? Y en el que aparece la trama viaria del Plan General de Bezana. Ese vial, que ahora ya no aparece dibujado, pero que lo voy a volver a dibujar, cruza y enlazaría con este sistema viario que viene por aquí, del Plan General de Bezana, hasta llegar a Montpilla. Este es un vial urbano, eminentemente urbano, es decir, no es una vía rápida, no debe entenderse como una vía rápida. Para vía rápida, si queremos ir desde el Corte Inglés hasta Montpilla, tenemos una vía rápida que es la autovía, o desde Santander a Montpilla tenemos la prolongación de la S20, también autovía. Es un vial estrictamente urbano, que por lo tanto va a tener una limitación de velocidad de 50 y que, sin embargo, en el Plan General de Bezana, pues, es un vial que está vinculado, digamos, a un sector, el famoso R6 de Bezana. Es una pieza importante que viene a rematar y a compactar el núcleo urbano de Bezana. Lo vemos aquí, este es el sector. El vial, la rotonda esta que se apunta ahí en la izquierda es la zona de Montpilla, y el extremo del vial, si vamos para atrás, se correspondería con una rotonda que vemos ahí en el punto intermedio. Este vial es un vial para el que el plan reserva un ámbito total de 32 metros. Si lo comparamos, para interpretar qué significan esos 32 metros, pues bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos por ejemplo, abajo del todo, la calle Rufino Peón de Torrelavega, que es uno de los bulevares de Torrelavega, fantásticos bulevares, estupendos, 32 metros de anchura. La avenida Los Castros, 28 metros. La S20, 31 metros. Y finalmente la calle Severo Ochoa, que es la calle que va desde el sector 3 hasta el PCTCAN, tiene 27 metros, no ahora, sino tenía 27 metros en la previsión que para esa calle hacía el Plan General de Santander, que se ha anulado ahora, en la que se hacía una reserva para el tranvía que contemplaba el plan general, un carril bici, etcétera. Es decir, estamos hablando de una pieza con unas posibilidades tremendas. Lo primero que habría que plantearse es qué tipo de vial queremos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De una vía rápida o de un vial urbano? Pues entiendo yo que, supongo que estaremos de acuerdo en que estamos hablando de un vial urbano con un tráfico fundamentalmente local, que de alguna manera contribuye a coser los dos municipios, pero que está destinado, digamos, al tráfico local, que se va a resolver en el ámbito del núcleo de Bezana, etcétera. Por lo tanto, es un vial en el que la limitación de velocidad va a ser 50 km por hora, pero sin embargo el trazado que tiene es un trazado que se asimila perfectamente al trazado que tiene, por ejemplo, abajo la autovía. Esa ondulación es una ondulación similar a la de la autovía. Evidentemente, ese trazado no es el trazado más adecuado para que la lectura que se haga de ese vial sea un vial en el que hay que circular a 50 km por hora. Afortunadamente, esos 32 metros nos darían margen para introducir criterios de calmado de tráfico como los que hemos visto antes, de sinuosidades, etcétera. Por otro lado, este vial es un vial que da frente por el norte a una zona, salvo que el plan se apruebe en otras condiciones, a la izquierda de un rústico de especial protección paisajística, más a la derecha, ya dentro del sector R6, de una importante pieza en forma de triángulo, que es un sistema general de espacio libre que va a tener que tener una formalización determinada en su urbanización, y más a la derecha me parece que es otro sistema general de equipamiento o algo así. Y por el sur da frente a una serie de
espacios parcelados, producto de la ordenación detallada de ese sector, en los cuales además está previsto una edificación, yo creo que diversa, con tipologías de unifamiliar, colectiva, etcétera. Hay una cierta diversidad que va a contribuir, sin duda alguna, en el caso de que este sector algún día se desarrolle, a, en fin, un buen resultado. Esta diferente naturaleza de los contactos al norte y al sur nos lleva inmediatamente a pensar en que probablemente ese vial no tenga ningún sentido que sea un vial simétrico. Es decir, la solución de contacto por el norte o por el sur es diferente. No hay por qué pensar en que la solución formal más adecuada sea la de un vial simétrico, independientemente de cuál sea la relación con el territorio a un lado y a otro. Esa sinuosidad, que probablemente sea deseable en la calzada, va a generar probablemente espacios segregados al norte y al sur que van a contribuir a posibilitar esa formalización de esos contactos de una manera más enriquecedora que el esquema habitual de ese bordillo de jardín que remata y diferencia el viario del espacio libre. Por otro lado, bueno, habrá que repensar probablemente esa sección transversal. Yo no sé si ese vial va a necesitar 2 carriles por calzada, con calzadas separadas, etcétera. Y finalmente quedaría ya, por último, para completar el ejemplo, en ese sistema general de espacio libre hay un pequeño cauce que seguramente sería un lugar muy idóneo para trabajar con una zona húmeda puesto que seguramente se va a tratar de una zona baja, dado su carácter de cauce, pequeño cauce, que posibilitaría llevar ahí los drenajes de ese viario y conformar una solución de almacenamiento y de infiltración de las capas freáticas, de almacenamiento para el riego después de esa pastilla que necesariamente tendrá que tener un tratamiento jardinado, etcétera. Es decir, bueno, de alguna manera he querido traer un ejemplo que sintetice un poco todos los, o buena parte de los elementos de los cuales hemos estado hablando. Yo creo que con esto voy a terminar y simplemente quiero dejar encima de la mesa una serie de puntos que después el moderador, en fin, considerará oportuno o no traer a colación, pero que yo creo que al menos hay 2 que, desde mi punto de vista, tienen gran interés y gran sentido de la oportunidad. El debate sobre los estándares urbanísticos es algo que, en fin, tenemos que tener, y aprovechando ahora que estamos en un proceso de reflexión sobre la nueva ley del suelo, una ley que considero de todo punto necesaria, porque el momento urbanístico que vivimos no tiene nada que ver con el momento urbanístico que se vivía a principios de los 2000, nuevas situaciones requieren nuevas soluciones y es el momento de plantear una ley que responda a las necesidades que tenemos. Y en este momento tenemos que reflexionar, entre otras cosas, sobre los estándares urbanísticos. Y después el otro elemento que quiero dejar, aparte de los que hay señalados, es el tema de la seguridad o inseguridad jurídica de los procedimientos urbanísticos, que también es un tema que en fin, que está bastante a colación en este momento. Por último, quizás, y si tiene interés, sí que me gustaría dejar también sobre la mesa la reflexión sobre probablemente el nuevo papel que va a corresponder a las administraciones municipales en estos tiempos que vienen, en los cuales, tal como se ha puesto de manifiesto en días anteriores, las ciudades van a tener que crecer desde dentro, o no crecer, pero simplemente, en fin, desarrollarse desde dentro, en ámbitos en los cuales la generación de plusvalías va a ser mucho más complicado que cuando hablamos de procedimientos de transformación de suelo rústico en suelo urbano, en el cual esas plusvalías están de alguna manera en una situación de mercado normalizada, garantizadas, y por lo tanto es un espacio de actividad para la iniciativa pública. En esas situaciones de actuación sobre espacios consolidados, esas plusvalías son mucho más difíciles de materializar, son mucho más difíciles de contemplar, y probablemente el papel de las administraciones municipales va a tener que ser, y enlazo un poco con lo que decía, lo que ha señalado Félix antes en algún momento, va a tener que ser un papel mucho más activo, no solamente de vigilancia, sino de asunción de liderazgo en el planeamiento y en el desarrollo de esas nuevas piezas urbanas. Espero no haberme enrollado demasiado y por mí lo dejo ya aquí. Muchas gracias.